Para la preparación y verificación de un estado, empezamos con la relación entre el estado de un qubit y el estado de polarización de un fotón. Mientras que la descripción de un fotón se hace a partir de los estados base, horizontal y vertical, el estado de un qubit se representa con los estados base 0 y 1. Los elementos ópticos que modifican el estado de polarización de un fotón en los computadores cuánticos del IBM se representan con compuertas. Si un fotón que viene con un estado de polarización cualquiera atraviesa un analizador de polarización, este lo hace colapsar en un estado base, y la posibilidad de que colapse en un estado o en el otro va a depender de la probabilidad asociada a cada elemento de la base. Asimismo, un qubit que se encuentra en un estado de superposición va a colapsar en el momento de la medición. Ahora bien, para buscar el estado que queremos, utilizamos las constantes alfa, tita y beta que se observan, y conociendo de antemano que el estado predeterminado de un qubit es 0, usamos su estado análogo en la base de polarización, que es horizontal. A este estado vamos a modificarlo mediante operadores a tal punto de encontrar el estado bit que queremos, que se muestra en la expresión 1. Bien, empezamos aplicándole una matriz de rotación para un ángulo de pi tercios. Seguidamente, una matriz asociada a un retardo de fase de pi sextos, y esto operamos matemáticamente. Empezamos de izquierda a derecha, multiplicamos esta matriz por esta matriz, y la resultante la multiplicamos por el vector columna asociado al ket horizontal. Esto nos da este pi resultante, que era lo que buscábamos. Ahora bien, para hacer la analogía en el simulador, lo que se usó fue una matriz alrededor del eje X, una matriz de rotación. Y esto va a ser importante que sea alrededor del eje X, más adelante explicaré por qué. Y además una compuerta P. Una vez que se hacen 1024 mediciones, se espera por la probabilidad que el estado 0 del estado 0 sea del 25% y la probabilidad de observar el estado 1 sea del 75%. Aquí lo podemos ver mediante un histograma, y se empezó colocando pi tercios en esta matriz de rotación. Pero si observamos bien, al colocar pi tercios, el argumento en total nos daría pi sextos, que no era lo que se quería. De hecho, lo que se obtuvo fue muy contrario a lo que se esperaba. ¿Sí? El 75%, de hecho, o cerca del 75% de las mediciones se encontraron en el estado 0, y el cerca del 25% de estas mediciones en el estado 1. Para ver esto, para corregir esto, mejor dicho, entonces lo que se hizo fue buscar el ángulo de tal forma que el argumento en su totalidad fuera pi tercios. El ángulo que se buscó fue 2 pi tercios, porque si se colocara 2 pi tercios acá, pues se cancelaría con el 2 y nos quedaría el argumento total, quedaría pi tercios. Y justamente para eso señalamos este ángulo en este histograma, que era la probabilidad que se esperaba, y efectivamente al colocar 2 pi tercios en esta compuerta nos arrojó lo que esperábamos. Cerca del 25% de las mediciones se encuentran en el estado 0, 278 más o menos, y cerca del 75% de esas mediciones van a caer en el estado 1. Ahora bien, además de explicar el error que se tuvo en principio, también es importante recordar que esta matriz necesariamente debe hacerse alrededor del eje X. ¿Por qué? Porque los simuladores cuánticos tienen 3 matrices y nosotros en la parte teórica solamente trabajamos con 1.
Y estas rotaciones alrededor de cada eje, X, Y, Z, se pueden visualizar mejor en la esfera de Bloch. Buen día, mi nombre es Daniel Rodríguez y hoy voy a presentar la explicación del punto 2 del proyecto de mecánica cuántica 1. El proyecto nos pide replicar un interferómetro en los computadores cuánticos de IBM. Para esto, a nivel teórico, lo que tenemos es, primero que todo, un estado arbitrario en la base de polarización HB. El proyecto nos pide representar este estado en una base de polarización arbitraria. Esta base está representada por el estado phi barra, que es igual a alfa barra por h más beta barra por e a la i teta barra por b. Hallamos el estado ortogonal a este primer estado para encontrar la base. Este estado ortogonal va a ser de la forma beta barra h menos alfa barra e a la i teta barra b. Escogemos el estado arbitrario inicial de tal forma que sea una combinación lineal de los dos estados de la primera base, por lo que este estado va a quedar de la forma phi igual a 1 sobre raíz de 2 phi barra más phi barra perpendicular. Escribiendo explícitamente este estado, nos va a quedar que phi va a ser igual a alfa barra más beta barra por h más beta barra menos alfa barra por e a la menos i teta barra por b. Luego introducimos una diferencia de fase para obtener interferometría entre las dos componentes del estado inicial. Y luego medimos el estado en una base distinta a la que ya teníamos. Esta segunda base está caracterizada por el estado phi moño, el cual va a ser igual a alfa moño por h más beta moño e a la i teta moño por b. Hallamos el estado ortogonal análogamente a como hicimos para la primera base. De esta forma, el estado que vamos a tener después del interferómetro va a estar representado por esta expresión de 4 matrices. La primera matriz corresponde al cambio de base efectuado para la segunda base. La segunda matriz es la introducción de la diferencia de fase entre las componentes. La tercera matriz es el cambio de base para la primera base. Y la cuarta matriz que tenemos ahí es el vector de estado escrito matricialmente. Las probabilidades van a ser calculadas como el bra phi por el bra phi moño normal cuadrado, y la probabilidad de ver el estado en la componente ortogonal va a ser el ket phi por el bra phi por el ket phi moño ortogonal normal cuadrado. Luego, para preparar este estado dentro del simulador, vamos a empezar con un estado inicial phi igual al estado 0. Primero vamos a aplicar una matriz de rotación que va a ser de la forma alfa más beta, alfa menos beta, beta menos alfa, alfa más beta. Con lo cual vamos a obtener el estado alfa más beta en 0 más beta menos alfa en 1. Luego introducimos la diferencia de fase deseada, que va a ser e a la menos i teta barra, con lo cual replicamos el estado inicial para la base 0 y 1. Luego, una vez obtenido este estado inicial, vamos a hacer un cambio de fase a la base phi barra perpendicular. Introducimos la diferencia de fase relativa para producir interferencia, y por último realizamos las mediciones en una nueva base, la segunda base, que es phi moño y phi moño perpendicular. Esto es mediante las siguientes matrices: alfa barra, beta barra e a la i teta barra, beta barra menos alfa barra e a la i teta barra para el cambio de base de la primera base. Luego, para la diferencia de fase, 1, 0, 0 e a la i phi, siendo phi el ángulo de la diferencia de fase. Y luego, por último, para el cambio de base de la segunda base, tenemos alfa moño, beta moño, e a la i teta moño, beta moño, menos alfa moño, e a la i teta moño. Luego,
escribimos el circuito dentro del simulador de los computadores cuánticos de IBM y nos va a quedar una matriz de rotación espacial RY, una compuerta lógica P que nos va a introducir una diferencia de fase para aplicar el estado inicial, una compuerta U que nos va a hacer el cambio de base para la primera base, una compuerta P que nos introduce la diferencia de fase relativa para producir interferencia, luego una segunda compuerta U para introducir el cambio de fase de la segunda base y una medición en la componente 1. Luego escogemos las constantes, alfa igual a 3 quintos, alfa barra igual a 3 quintos, teta barra igual a 3 pi quintos, alfa moño igual a 2 tercios y teta moño igual a 2 pi quintos. Primero, realizando las simulaciones para una diferencia de fase phi igual a 0, obtenemos los siguientes resultados. Tenemos que la probabilidad de medir en el estado 0 es aproximadamente de un 70%, de un 68%, y la probabilidad de medir en el estado 1 son más o menos de un 36-35%. Luego, si repetimos estas simulaciones varias veces, variando la fase relativa entre 0 y 2pi, obtenemos los siguientes resultados, siendo los puntos negros el valor teórico, el punto rojo el valor esperado dentro de la simulación y azul finalmente el resultado después de la simulación. Vemos que la probabilidad tiene un comportamiento sinusoidal. Luego vemos las probabilidades de obtener, de medir el estado en el estado ortogonal, el cual sería el estado 1, y vemos que son más o menos opuestas al estado anterior, de tal forma que la probabilidad total sea igual a 1. Por último, calculamos los márgenes, el error relativo porcentual entre el valor teórico esperado y el valor simulado. Vemos que al principio, para medir el estado 0, el error relativo es alrededor de 4, pero obtenemos un máximo más o menos al introducir una fase de 7 pi cuartos, donde obtenemos un error máximo de alrededor del 19%. Y por último, realizando el mismo procedimiento para hallar el error relativo porcentual, pero esta vez para las mediciones del estado 1, vemos que en uno de los puntos, alrededor entre de pi medios y 3 pi cuartos, obtenemos un error de más del 250%. Este error es muy alto y vemos que alrededor de esta zona donde se obtuvo este gran error hay errores relativos de alrededor del 50%. Mi nombre es Juan Diego Prieto. El problema que me corresponde exponer es el 1.6 sobre evolución temporal, donde nos dan un hamiltoniano que describe una partícula bajo resonancia magnética y nos pueden dar solución al problema a partir de 3 métodos diferentes: uno analítico, uno de aproximación numérica y uno de simulación. Se tiene que el hamiltoniano, dado en el enunciado del problema, describe una partícula de espín medio bajo un campo magnético con una componente constante a lo largo del eje Z y una componente oscilatoria a lo largo del eje X. Esto se puede expresar como P igual a una constante BZ a lo largo de la dirección Z más una constante Bx por coseno de omega t a lo largo de la componente X. Y el hamiltoniano asociado a este sistema es el mismo que se tiene en el enunciado, que es igual a menos omega 0 por S sub z menos omega 1 coseno de omega t por S sub x, donde omega 0 y omega 1 son las frecuencias de Larmor y S sub z y S sub x son las componentes de spin a lo largo de esas direcciones, z y x. Esta expresión se puede expandir en su forma matricial y quedaría como menos h barra sobre 2 por la matriz con entradas omega 0,
omega 1 coseno de omega t, omega 1 coseno de omega t y omega sub 0. ¿Okay? También cabe tener en cuenta que el estado de spin de la partícula en un tiempo posterior t cualquiera será una combinación de los estados base de spin, es decir, más z en una z. Por lo tanto, se puede expresar como ket de psi de t es igual a por el ket más z más b por el ket menos z, donde tanto a como b dependen del tiempo. Y con estas expresiones, tanto para psi como para el hamiltoniano, se puede plantear la ecuación de Schrödinger y reemplazarlas en esta ecuación. Y una vez hecho esto, se obtienen estas ecuaciones diferenciales para los coeficientes a y b. La derivada de a con respecto a t es igual a i omega 0 sobre 2 por a más i omega 1 sobre 2 coseno de omega t por b. Y la derivada de p con respecto al tiempo es igual a i omega 1 sobre 2 coseno de omega t por a menos i omega 0 sobre 2 por b. Este es un sistema de ecuaciones acopladas no lineales, el cual en general no tiene una solución cerrada para valores arbitrarios de los parámetros omega sub 0, omega sub 1 y omega. Por lo tanto, es necesario imponer ciertas restricciones para poder encontrar una solución analítica a este sistema de ecuaciones. Sin embargo, también es posible encontrar una solución numérica la cual no involucre estas restricciones. Y esta solución numérica se puede hallar utilizando algún programa de cómputo numérico como MATLAB, que fue el que se utilizó en este caso. Además, como se mencionó antes, también es necesario encontrar una solución a partir de una implementación de una simulación en los ordenadores cuánticos de IBM. Y para esta simulación fue necesario utilizar el método de Suzuki-Trotter, el cual consiste en tomar el intervalo temporal sobre el cual se desea calcular la evolución y subdividirlo en intervalos más pequeños, y en cada uno de ellos se calcula una aproximación utilizando este método de Suzuki-Trotter. Y al final, la evolución total del sistema será la secuencia de las evoluciones en estos subintervalos más pequeños. Y para este problema se utilizó la fórmula de Suzuki-Trotter de segundo orden, que es igual a esto, al producto desde 1 hasta m de e a la menos i h sub j por delta t sobre 2 por el producto desde m hasta 1 de e a la menos h sub j por delta t sobre 2. Y estos h sub j se obtienen a partir de tomar el hamiltoniano del sistema y descomponerlo en la suma de hamiltonianos más sencillos. Sin embargo, en ese problema, el hamiltoniano ya está expresado de esta manera, por lo tanto no es necesario hacer esta descomposición. Una vez planteadas cada una de las partes a las cuales se les debe dar solución al problema, se procede a resolverlas, iniciando con la parte analítica. En ella se toma la consideración de que el estado inicial de spin de la partícula es igual a más z. Y con esa condición inicial se plantean soluciones de la forma a de t igual a otro coeficiente c de t por e a la i omega sub 0 t sobre 2 y b de t igual a d de t por e a la i omega sub 0 t sobre 2. Y se aplica una restricción sobre los parámetros de frecuencia. Esta es que omega minúscula sea aproximadamente igual a omega sub 0. Y con esta consideración se obtiene una expresión para c sub t y d sub t, que se tienen acá, las cuales se pueden reemplazar en las ecuaciones anteriores y encontrar una solución cerrada para las ecuaciones diferenciales.
planteadas anteriormente. Eso para la parte analítica. Para la parte de simulación se obtuvo esta forma para el operador de evolución temporal, la cual se pudo expandir en forma matricial, teniendo esa matriz, la cual es una representación de una compuerta cuántica en los ordenadores de IBM. Una vez obtenidos estos resultados, se asignaron valores específicos a los parámetros de frecuencia. Omega minúscula igual a 15, omega sub 1 igual a 3 y omega sub 0 igual a 16. Y como estado inicial se tomó un estado de spin igual a más z. Y la intención tras esta elección de parámetros y estado inicial es poder aplicar todo lo obtenido en la sección anterior, poder comparar resultados entre métodos. En el enunciado del problema se decía que el cálculo de evolución se debía tomar sobre un periodo de forzamiento. Para calcular ese periodo se implementó inicialmente la solución numérica para las ecuaciones diferenciales obtenidas a partir de la ecuación de Schrödinger. Esta solución numérica se implementó en MATLAB utilizando la función de ODE45 y se graficó. Aquí se puede ver la gráfica, donde se graficaron las amplitudes de probabilidad al cuadrado. La línea azul representa A de t al cuadrado y la roja B de t al cuadrado. Se puede ver un comportamiento oscilatorio de ambos componentes y a partir de esta gráfica, de esta solución numérica, se estimó un periodo. Se encontró que el periodo de forzamiento es aproximadamente igual a 3.5 y reemplazando este valor y el de los parámetros en las expresiones para C y para D se obtuvieron estos valores, y reemplazando esos coeficientes a su vez en las expresiones para A y para B se obtuvieron esta segunda fila, donde A en 3.5 es igual a menos 0.4315 menos 0.9020 y B en 3.5 es igual a menos 0.0059 menos 0.0093 y finalmente se eleva al cuadrado a esos coeficientes A y B y se obtienen esos valores, donde A en 3.5 al cuadrado es igual a 0.9999 y B en 3.5 al cuadrado es igual a 1.2181 por 10 a la menos 4. Estos resultados son consistentes con la aproximación numérica implementada en MATLAB. Aquí se puede ver que en 3.5 el valor de A al cuadrado es 1 aproximadamente y el de B al cuadrado es 0 aproximadamente. Una vez obtenidos estos resultados, se dispuso a implementar la simulación en los ordenadores cuánticos de IBM. Inicialmente, el intervalo temporal se dividió en 3 subintervalos y en cada uno de ellos se implementó una compuerta U con los parámetros de frecuencia vistos anteriormente. Aquí se puede ver el circuito en el ordenador cuántico de IBM y aquí se puede ver el histograma de las mediciones obtenidas. Se tomaron 1024 mediciones, de las cuales 1001 cayeron con estado base meseta, el equivalente a meseta, y tan solo 23 cayeron con el estado 1, el equivalente a menos z, lo cual se ve que es consistente con los resultados obtenidos en la aproximación numérica y en el resultado analítico. Luego se tomó una división con 9 subintervalos y en cada uno de ellos se implementó una compuerta U
con los parámetros de frecuencia, con los mismos parámetros de frecuencia que en la simulación anterior. Sin embargo, para esta simulación los resultados se desviaron bastante en comparación con los obtenidos anteriormente, con la aproximación numérica, con el analítico y con la simulación con 3 subintervalos. Aquí se puede ver que aproximadamente 760 cayeron en estado 0, el equivalente a meseta, y aproximadamente 250 cayeron en estado 1, el equivalente a -z. Estos resultados no son consistentes con la teoría consultada, ya que el error en el método de Suzuki-Trotter es proporcional al número de subintervalos en los cuales se divide el intervalo temporal. Por lo tanto, al tener más subintervalos, los resultados deberían ser más cercanos a los esperados por la teoría. Una manera de verificar que la implementación fue correcta, que no hubo un error al momento de construir el circuito en ordenador cuántico, sería tomar un estado inicial diferente y hacer todo el procedimiento de nuevo, hacer el cálculo numérico, la derivación analítica, porque la forma de los coeficientes A y B con un estado inicial diferente es también diferente, y hacer una implementación en los ordenadores cuánticos de IBM con ese estado diferente. Esa sería una posibilidad para verificar que nuestra implementación en este caso fue correcta. Y una posible fuente de error pudo ser en el cálculo de los parámetros de la compuerta U, ya que estos parámetros se calcularon manualmente con el uso de una calculadora. Quizás hubo un error en el cálculo de alguno de ellos o un error sistemático, aunque eso es poco probable, ya que esos resultados se verificaron varias veces y el resultado fue el mismo. Y ese sería el punto 1.6 sobre evolución temporal. Bueno, ahora se explicará el punto 1.7. En este punto se nos pide analizar un anillo de espines conformado por 3 y por 4 espines. Se nos pide encontrar los autovectores y las autoenergías del anillo de espines y además también encontrar la evolución temporal del estado inicial que se muestra aquí. Este sistema puede ser representado por el modelo cuántico de Heisenberg, el cual es usado para describir sistemas magnéticos. En este modelo se describen los dipolos como espines y además se asume que estos espines solo interactúan con sus espines vecinos, lo que significa que se ignora cualquier tipo de interacción con los espines más lejanos. El operador hamiltoniano de este sistema vendría representado de esta forma, donde el J representa la interacción de los espines. Este J puede ser distinto para X, para Y y para Z, sin embargo, en este caso se considera que es igual para todos. Y además también se puede agregar un factor que indique un campo magnético externo aplicado a los espines, pero también en este caso se considerará que ese campo magnético es cero. Ahora bien, los sigma vendrían a representar la operación de las matrices de Pauli con n-1 matrices de identidad por medio de productos tensoriales, y el superíndice J vendría representando la posición de la matriz de Pauli en medio de los productos tensoriales. Entonces, debido a esto se tendría que para n igual a 3 el operador hamiltoniano sería una matriz de 8 por 8 y para n igual a 4 sería una matriz de 16 por 16. Ahora bien, es de especial interés no solo calcular los operadores hamiltonianos, sino también calcular sus autoenergías y sus autoestados. Debido a que el proceso puede ser bastante largo, se decidieron usar métodos numéricos por medio del software MATLAB. Entonces, se obtuvieron los siguientes resultados. El operador hamiltoniano para n igual a 3 es esta matriz de acá, y como mencioné antes es una matriz 8 por 8. Y para el caso de n igual a 4 es esta matriz de acá, que también como mencioné antes es una matriz de 16 por 16. Ahora, los autoestados para el caso de n igual a 3 son las columnas de esta matriz 8 por 8 que se encuentra acá, y sus autoenergías son la diagonal de esta matriz de acá. En este caso, cada una de las autoenergías está asociada con uno de los autoestados y se encuentran en el mismo orden. También se tiene lo mismo para n igual a 4.
donde nuevamente los autoestados son las columnas de esta matriz 16 por 16 y también se tendrían nuevamente sus autoenergías. Bueno, ahora sí podemos calcular la evolución temporal del estado inicial que nos dieron. Para n igual a 3 el estado inicial sería menos z más z y menos z, y para el caso n igual a 4 sería menos z más z menos z y más z. Si realizamos los productos tensoriales nos damos cuenta que el estado inicial para n igual a 3 no es ninguno de los autoestados, sin embargo sí puede ser representado como en una combinación lineal de otros 3 autoestados, como se puede apreciar acá. Y también lo mismo ocurre para n igual a 4. Entonces, ahora que ya conocemos las combinaciones lineales que conforman los estados iniciales y también conociendo de antemano las autoenergías de cada uno de estos autoestados, se puede solucionar fácilmente la ecuación de Schrödinger, teniendo que la evolución temporal del estado inicial sería igual a la suma de las evoluciones temporales de cada uno de los autoestados que conforman el estado inicial. Aplicando esto, se tendría que para n igual a 3, el estado en un tiempo t vendría dado por esta suma. En este caso se factorizó en una fase global debido a que el segundo y el tercer autoestado tenían la misma autoenergía. Y también se tendría para n igual a 4 este resultado. En este caso no se factorizó ninguna fase global debido a que no valía la pena porque cada uno de los autoestados tenía autoenergías diferentes. Bueno, y como podemos darnos cuenta, se tendría que cada uno de los autoestados, como tienen autoenergías diferentes, entonces oscilan a una frecuencia diferente. Esto significa que si bien en un principio están en fase, con el paso del tiempo se desfasan, provocando así el cambio del estado inicial. Bueno, ahora es momento de implementar este sistema en los computadores de IBM. Como había mencionado antes, para n igual a 3, el operador hamiltoniano es una matriz de 8 por 8, mientras que para n igual a 4 es una matriz de 16 por 16. Estas matrices son demasiado grandes como para implementarlas de forma directa en los computadores cuánticos de IBM. Sin embargo, sí se puede hacer si se realizan ciertas aproximaciones, como en este caso, que se dividirá el hamiltoniano en la multiplicación de varios hamiltonianos más simples. Este proceso se le conoce como troterización. Entonces, el primer paso para poder realizarla consiste en dividir el hamiltoniano en la suma de dos hamiltonianos más simples. El primero de estos representando la interacción entre el spin 0 y el spin 1 y el segundo representando la interacción entre el spin 1 y el spin 2. Debido a que estos dos hamiltonianos no conmutan, no podemos separar la exponencial de la suma de estos dos hamiltonianos como la multiplicación de las exponenciales aplicada a cada uno de estos. Sin embargo, si se divide el tiempo total en el que se va a analizar el sistema en pequeñas partes, es posible realizar esta aproximación que se ve acá, teniendo que entre más grande sea n, más precisa será la aproximación. Ahora, debido a que las matrices de Pauli sí conmutan entre sí, entonces es posible expresar cada uno de estos hamiltonianos en su forma de las matrices de Pauli y después separar estos como la multiplicación de exponenciales. Finalmente, se pueden renombrar cada uno de estos términos como compuertas XX, YY y ZZ, obteniendo este resultado. Y ya de esta forma sí se podrían implementar el sistema en los computadores cuánticos de IBM. Antes de pasar directamente a las simulaciones, vamos primero a revisar las soluciones numéricas, empezando por el caso de el anillo de 3 espines. Entonces, bueno, primero importamos todas las librerías que necesitemos, vamos a necesitar para realizar esto, y comenzamos definiendo una función que nos retorne la representación matricial del hamiltoniano para el anillo de 3 espines. Para esto, pues nosotros tenemos en cuenta que el hamiltoniano se puede dividir como la suma de las interacciones entre los espines que conforman la cadena, y lo podemos representar matemáticamente de esta manera, donde x, y, z son las matrices de Pauli y es la matriz de identidad, y se ordenan mediante productos matriciales de acuerdo a cómo estén interactuando entre sí. En este caso es el primer spin con el segundo, en este el segundo con el tercero y en este el tercero con el primero. Y finalmente para calcular el hamiltoniano se suman las interacciones y se multiplican por este término que nos requiere el enunciado, donde a pues es un parámetro que uno le da a la función. Ahora definimos una función que nos retorne la representación matricial del operador de evolución temporal para un tiempo t para
el hamiltoniano que definimos anteriormente. Entonces esta función tiene como parámetros el tiempo t y el parámetro a del hamiltoniano, y nos retorna entonces la exponencial menos i por t por h. Ahora entonces, para ya calcular la solución numérica, bueno, definimos el arreglo para el tiempo, definimos el estado inicial, que para el caso n igual a 3 es 0, 1, 0, y calculamos la amplitud de probabilidad hallando la norma al cuadrado de este producto interno, lo cual corresponde entonces a esta parte del código. Los productos matriciales entonces se realizan mediante las arrobas, y este guioncito nos indica entonces que estamos tratando con el BRA 010, y bueno, esto es equivale entonces a la norma al cuadrado. Y bueno, esto está en un ciclo for porque este paso se repite para diferentes valores, desde 1 hasta 5. Y entonces graficamos la evolución temporal del estado 010 bajo el hamiltoniano para un anillo de espines de 3 espines, y obtenemos que entonces este estado evoluciona mediante oscilaciones en el tiempo, que es acorde con lo que encontramos anteriormente, ya que vimos que de esa solución que correspondía a la evolución de los vectores propios del hamiltoniano podíamos extraer se podía factorizar una fase global, y podemos ver para cualquier valor de a, pues esto corresponde a que el sistema oscila en el tiempo. Sin embargo, podemos ver que para a igual a 1 el periodo de esta oscilación es 2 segundos, para a igual a 2 es de 1 segundo, para a igual a 3 es de 0.5 segundos, y así sucesivamente, lo cual nos lleva a concluir que este parámetro a es directamente proporcional a la frecuencia. Mientras más grande sea a, mayor va a ser la frecuencia con la que oscila este estado en el tiempo. Ahora, pasando ya a la simulación, esta se realizó a partir del trabajo de AJ Rasmussen, el cual se encuentra en este repositorio de GitHub, y cuyo link va a estar en la descripción junto a la bibliografía que también fue utilizada para los otros puntos. En este trabajo, Rasmussen encontró que el operador de evolución temporal se puede escribir en términos de puertas de 2 qubits, XX, YY y ZZ. Y pues, aunque estas compuertas como tal no son nativas de qubits superconductores, sí se pueden descomponer a su vez en puertas nativas que podemos simular en los computadores cuánticos del IBM. Entonces, para esto, primero conecté mi cuenta de los computadores del IBM Quantum Experience a este notebook de Jupyter, y lo hice conectándome al computador cuántico que está en Quito, el cual tiene 5 qubits. Bueno, estas tres celdas corresponden a el trabajo que realizó Rasmussen, definiendo entonces la compuerta XX, YY y ZZ en términos de otras que sí sean simulables. Y posteriormente, pues entonces estas se juntan de manera que formen una sola compuerta, la cual va a representar un paso para el método de Trotter, que es el que vamos a utilizar para simular este sistema. Entonces, para definir esta compuerta se tiene en cuenta, igual que cuando realizamos la solución numérica, las interacciones entre cada spin. En este caso sería entre los qubits. Entonces se realiza el ciclo for, que aplica las compuertas Z, Y y X entre el 10º qubit y el siguiente, y
Ya por último, pues entonces se aplican entre el segundo qubit, perdón, el tercer qubit y el primero, de esta manera cerrando así la cadena. Entonces se realizaron 4 pasos para esta simulación. Se preparó el estado inicial. Sí, aquí viene 0, 0 y esta compuerta X lo que hace es convertir al qubit en 1. Entonces de manera que tenemos 0, 1, 0, que es el estado inicial que requerimos. Estas son las 4 compuertas de Trotter que fueron construidas siguiendo el modelo del Hamiltoniano de un anillo de 3 espines. Y aquí es donde se van a medir los respectivos resultados. Aquí simplemente se está dibujando el circuito que se va a simular para tener una idea de cómo, de qué es lo que vamos a realmente simular, y como tal, aquí es donde se ejecuta la simulación, se envía a la página del IBM Quantum Experience, que bajo estos IDs, y sus resultados entonces se almacenan en este arreglo. Se realizaron 2 simulaciones y cada una con 2048 shots. Ahora, para el caso del el anillo de 4 espines, la solución numérica se obtuvo de igual manera, nada más que ahora se tienen 4 interacciones, pero pues podemos ver que igualmente se tiene entre el primer y el segundo spin, entre el segundo y el tercero y el cuarto, y este que es el que cierra la cadena, y se suman las interacciones multiplicando por el término menos a medios. El operador de evolución temporal se definió de la misma manera, E a la menos I por T por H, donde H ya lo definimos anteriormente. Y ahora aquí el estado inicial que queremos va a ser el 0, 1, 0, 1. Nuevamente, pues entonces tenemos que hallar la norma al cuadrado del valor esperado, que corresponde a este producto interno, que es lo que realizamos en esta parte. Y esto se hace en un ciclo for porque se van iterando entonces los valores de A, desde A igual a 1 hasta A igual a 5. Y obtenemos entonces así la evolución del estado 0101 bajo el Hamiltoniano de un anillo de 4 espines. Nosotros anteriormente vimos que esto correspondía a la evolución de 3 vectores propios del Hamiltoniano, cada uno que evolucionaba bajo o con su propia frecuencia, y podemos ver que los resultados simulados concuerdan con este resultado, ya que a pesar de que se evidencia una especie de comportamiento periódico, en realidad no, no es muy claro, porque podría decirse que corresponde a la evolución temporal de 3 osciladores forzados acoplados. Entonces eso da como resultado un, un comportamiento un poco errático. Entonces, para la simulación, nuevamente construimos esta compuerta de Trotter que corresponde a cada paso, utilizando las compuertas X, Y, Z. Aquí se tiene entonces en cuenta se aplica las compuertas entre el iésimo qubit y el que le sigue, y aquí finalmente entonces se cierra la cadena aplicando las compuertas entre el último qubit y el primero. Se realizan nuevamente 4 pasos y se prepara entonces el estado inicial 0101, que es el que necesitamos. Se aplican las 4 compuertas de Trotter que definimos anteriormente y se mide
de esta simulación. Y nuevamente en este caso se realizaron 3 repeticiones con 2048 shots y sus resultados se guardaron en este arreglo. Y entonces para el análisis de resultados se realizó la tomografía, la cual es un proceso mediante el cual se reconstruye un estado cuántico usando mediciones en un conjunto de estados cuánticos idénticos. Se realizó mediante esta función eh, donde el estado objetivo era el inicial 0, 1, 0, 1 y se calculó la fidelidad. Esto se hizo para n igual a 4 y se encontró que la fidelidad para este caso era de 0.117 más o menos 0.003.